Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana recorremos los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy vamos a seguir unos pasos particulares de los cuales en alguna ocasión hablamos. Eran estos primeros sefardíes provenientes de la comunidad en Ámsterdam que llegaron a lo que hoy día es Brasil de la mano de los holandeses, pero luego hubo una guerra con los portugueses, tuvieron que salir de allí, de Pernambuco, y una buena cantidad de ellos se instalaron en la isla caribeña de Curazao, en donde se desarrolló una lengua particular que se llama papiamento, y al parecer pues esta lengua también acusa influencias del portugués que trajeron los ayudantes o el personal con el que se movieron los judíos hacia Curazao, ¿no es cierto? Sí, así es, y en específico, este es un estudio en el cual se denota y se analiza esa relación entre el papiamento, como bien lo decías, y esa conexión brasileña también con los sefardíes, por medio de ese contacto lingüístico entre el papiamento en específico y el portugués brasileño, que se había establecido cuando los sefardíes fueron expulsados del Brasil holandés y algunos se trasladaron a la isla de Curazao. 3 unidades lexicales del papiamento, como yaya, niñera, niñera, bacoba, banana y fula bola, dedo índice, se analizan y ponen en su contexto histórico para mostrar que su presencia en papiamento es atribuible al contacto entre Brasil y Curazao, con esa forzada migración de los judíos sefardíes y sus criados. El papiamento es una lengua criolla hablada principalmente en las islas ABC y también en algunas otras islas del Caribe, y en los estudios realizados por Martinus primero y por Jacobs después indican que el papiamento es un criollo de base afroportuguesa. Los estudios realizados primero por Martinus y después por Jacobs indican que el papiamento es un criollo de base afroportuguesa, y más concretamente que está relacionado genéticamente con el español. Más concretamente que está relacionado genéticamente con el criollo portugués de la Alta Guinea, criollo de la Alta Guinea, que es también, y que existe una conexión histórica entre Curazao y Brasil, establecida debido al reasentamiento de judíos sefardíes, sus ayudantes y sus sirvientes africanos y afro-brasileños, libres y esclavizados de Brasil al Caribe, después de que los holandeses fueran expulsados por los portugueses del norte. De habla portuguesa también, los judíos de Brasil comenzaron a llegar a Curazao en 1659, y esto coincide con el periodo entre 1634 y 1677, considerado crucial para la formación del papiamento. Ahora bien, el portugués era una de las lenguas habladas por los sefardíes en Curazao. Desde el principio, la congregación judía de Curazao incluso utilizó el portugués para sus servicios religiosos. Solo cambiaron al español en el siglo XIX. Los hechos históricos relacionados con el desplazamiento de Pernambuco en Brasil a Curazao naturalmente llevaron a suponer una posible influencia de estos judíos sefardíes de habla portuguesa y sus sirvientes afro-brasileños en la formación de todo esta lengua, aunque el conjunto actual de investigaciones descarta por completo la hipótesis de un origen brasileño del papiamento, como postuló en 1987 Goodman.
La intención de este trabajo es mostrar que existen vínculos entre estas dos áreas y que probablemente hubo algún grado secundario de influencia secundaria del portugués brasileño durante el proceso de formación del papiamento. Incluso si existieran, ciertamente sería difícil que algunos de los rasgos de la megafonía presentes en las capas más profundas de la lengua, es decir, en elementos como los relatores y las palabras funcionales, atribuirse específicamente a una influencia del portugués brasileño o del portugués hablado por los sefardíes, al igual que probablemente sería difícil distinguirlos claramente de los rasgos incorporados en el papiamento, que también están presentes en otras variantes del portugués y en los creoles africanos de base portuguesa. Sin embargo, los elementos léxicos específicos que se discuten aquí muestran que su transferencia al papiamento puede haber ocurrido de los judíos sefardíes y sus sirvientes de Brasil a Curazao, en ese trayecto entre Pernambuco a Curazao. Los rastros de al menos uno de estos elementos léxicos también pueden, en la Guyana Francesa y en Suriname, el destino final de algunos de los expulsados del Brasil, o el destino temporal también, o como lugar de paso para otros que luego se dirigieron a Curazao. Los elementos léxicos del papiamento, como yaya, que es niñera, enfermera, bacoba, que es plátano, y fulabola, que es índice, se analizan en este estudio para demostrar que su presencia en el papiamento puede atribuirse a la conexión histórica entre Brasil y Curazao debido a esa migración forzosa de los sefardíes y sus sirvientes. La ruta que siguieron los judíos sefardíes desde el Brasil holandés a través de la Guyana Francesa y Surinam hasta Curazao, tras ser expulsados por los portugueses, proporciona el contexto histórico para dar origen a esos tres elementos léxicos que vamos a analizar a continuación. El caso del papiamento de Bacoba, que es bien sabido en el estudio de las lenguas criollas que las palabras de clase abierta no son un buen indicador de los vínculos genéticos y estructurales entre lenguas. Sin embargo, el caso del sustantivo bacoba, que significa plátano, ilustra los vínculos existentes entre el portugués brasileño y la megafonía, aunque algunos estudiosos no tengan en cuenta esta conexión lingüística. Y en el papiamento, a pesar de que la mayoría de las palabras son de origen ibérico, alrededor de 2/3, y holandés un poco menos de 1/3, alrededor del 30%, también hay palabras cuyo etimónimo se encuentra en francés, inglés y otras lenguas. Al estudiar los africanismos que comparten el papiamento, el portugués brasileño y el español uruguayo, por ejemplo, Jonen encuentra la palabra bacoba, que Kramer clasifica como de origen holandés, afirmando que proviene de la palabra holandesa bakobe, pero un análisis detallado de Jonen demuestra con éxito que, desde el punto de vista de las alteraciones fonéticas posibles, la palabra neerlandesa bakobe nunca podría incorporarse al papiamento como bacoba, ya que las vocales finales schwa, schwa en neerlandés siempre se convierten en i en papiamento y nunca en a. Por lo tanto, si bacoba en papiamento procediera del neerlandés bakobe, debería entonces terminar como bakobi en papiamento, como en palabras como bonchi del neerlandés bonje, es decir, judías, y sunchi del neerlandés soenge, es decir, beso. Además, señala que en neerlandés no hay diferencia semántica entre bakobe y banaan, ya que ambos significan plátano, mientras que en papiamento existe la distinción entre bacoba, que significa plátano, y banana, que a su vez significa plátano. Más adelante, Jones muestra que la palabra se incorporó al holandés y en papiamento a través del portugués brasileño,
donde se realiza como Pakova y no del neerlandés al papiamento como cree Kramer. Muchos estudiosos creían que este sustantivo era un africanismo, incluso sin poder mencionar ninguna posible fuente lingüística africana para él. Sage también se refiere a él en la entrada del plátano, al enumerar los diferentes tipos de plátanos que hay en Brasil. Se refiere a banana, pacova, banana pacovao y banana pacovi, clasificándolos todos en el subtipo de las pacovas. De hecho, la palabra portuguesa brasileña pacova proviene de una de las lenguas nativas brasileñas, a saber tupí, del etimónimo pacowa. En su diccionario, Huais menciona las dos variantes del portugués pacova como sinónimo del plátano, afirmando que el término apareció en el portugués antes de 1576 y observando la relación, o observándolo con relación con la etimología de tupi pacova, plátano, con W en posisao intervocálica, consonantizando como labio dental una V o a veces como labial. Entonces, esto se puede ver en el diccionario electrónico de Huais de lengua portuguesa. Además, no es una mera coincidencia que las variantes del brasileño portugués pacova estén presentes en los criollos, hablando a lo largo de la relación con los judíos sefardíes cuando fueron expulsados del Brasil holandés, neerlandés, y se dirigieron a la Guayana francesa, Surinam, Curazao y otras partes del Caribe. Esto hace que Jonen considere lo siguiente. Ahora se plantea naturalmente la cuestión de cómo un lexema tupí que tiene internacionalismo se presenta como un préstamo en la Guayana francesa, Surinam y Curazao, entre otros lugares. Aquí podría ser una prueba de la tan discutida conexión con Brasil a través de y tras la expulsión de los holandeses de Pernambuco, a través de esa conexión con los judíos portugueses que huyeron de esos portugueses también, a través de Cayena y Paramaribo a Curazao. Estos ejemplos pueden dejar claro que incluso con la proporción de vocabulario, papiamento de los no europeos y de las lenguas no europeas, no basta con mirar el español o el idioma holandés. La comparación con portugués y con la inclusión del portugués de Brasil es indispensable para el estudio del papiamento. En el estudio de Russell sobre los aspectos lingüísticos del plátano en África, también se refiere al origen de Bacova, observando que es de origen brasileño y que está presente en el oeste de África. Cree que el término se extendió en África a través de una transmisión desde Fernando Po, actual Bioko, posesión portuguesa desde 1474 hasta 1778. La transmisión fue posible debido al intenso comercio e intercambio humano y el tráfico que existía entre las dos orillas del Océano Atlántico. En el lado occidental del continente encontramos el Bacobe, plátano, en Bubi, en Fernando Po. Desde aquí este nombre se extendió como Cube o V, Anojo y Puku, Batanga, Balón, Duala, Basá y Mande en Camerún. Más al norte, a lo largo de la costa occidental africana, los nombres Kobe se utilizan en varias lenguas Kru de Costa de Marfil. El nombre tiene su origen en la América del Sur, de donde debe haber sido llevado a África Occidental por los portugueses y los españoles, seguramente sefardíes también. África Occidental termina teniendo una relación con la América del Sur. Gracias a ese Pacoa, que es el nombre de Singiverasae en las lenguas de los indios Tupi en Brasil, y el Iconia también tiene un nombre en Guayana y Surinam como Strelitziaceae de Mares. Ya menciono este nombre de Musa en 1602 para el Tupí, y actualmente Bacova en papiamento
Obacobe en Esranantongo, sigue siendo un nombre de plátano en Surinam y Guayana, donde el plátano se llama bana, como en África Occidental. Muchas otras palabras del papiamento, especialmente los africanismos, pueden a través de una conexión brasileña, pero prácticamente imposible demostrarlo, dado que también existen entre los criollos de base portuguesa, especialmente los criollos portugueses de la Alta Guinea, por lo que es más probable, aunque no necesariamente, que hayan pasado directamente a la lengua portuguesa. Más probable, aunque no necesariamente, que hayan llegado directamente a curazados de África. También la posibilidad de transmisión a través de la conexión brasileña establecida tampoco se puede descartar sin más. En el caso del papiamento Bacoa, sin embargo, la posibilidad de una conexión vía África no es imposible, pero es improbable. Una conexión directa con Brasil a través de los sefardíes parece más lógica, dado que otras variantes de la palabra Bacoa también se encuentran en el camino de los sefardíes hacia Curazao. Sin embargo, John demostró que la fonética habla en contra de una transmisión a través del neerlandés, porque el término es un sustantivo tupí, genuinamente brasileño. Ese tupí que se utiliza por primera vez como préstamo en el portugués de Brasil y luego se transmitió a los idiomas criollos y no criollos, dejando incluso huellas rastreables en su camino desde Brasil hasta el norte de América del Sur y hacia el Caribe para recalar en Curazao y en el papiamento. El caso de la palabra de empapiamiento yaya, al igual que obacoba, es otro interesante caso, ya que yaya también da buenos indicios de que se trata de un elemento léxico introducido en empapiamiento por sefardíes que venían de Brasil. El sustantivo femenino yaya en Brasil significa tratamento dado às meninas e às moças de longa utilização no tempo da escravización, es decir, el tratamiento dado a las niñas y a los jóvenes de mucho tiempo que se utilizó en el tiempo de la esclavitud, al igual que señora, tratamiento respetuoso de los esclavos. El término es claramente parte de la cultura y la historia afro-brasileña. Era la forma respetuosa que los africanos esclavizados y afro-brasileños tenían que dirigirse a las esposas de sus amos. Sin embargo, su uso es menos frecuente hoy en día, ya que se limita a ciertos contextos lingüísticos y regiones. Su uso ha sufrido un cambio de significado. Actualmente se refiere a mujer, niña, y ya no a amo o señora, dado que la forma masculina equivalente es yo-yo, que probablemente es probable que el par provenga del portugués popular ciña y ciño, que a su vez proviene del portugués estándar señora y señor, respectivamente. Y hay otras interesantes palabras que tienen una relación también con sefarad. Por ejemplo, también se señalan las raíces de Quimbundo y Coruba y Yoruba, raíces yaya y ya, respectivamente, y enumera equivalente los términos aia, naña y ciña. En cualquier caso, ia y aya siempre se clasifica no como de origen portugués o africano, sino como de origen brasileño por los principales diccionarios portugueses, como se puede ver en Novo Aurelio, Owais, Porto Editora, Riverán, Caldas Ulechi, Cândido de Figueiredo, entre otros. En portugués el término extrapolar de niña, chica o señora. También tenemos que la comunicación entre niños de diferentes clases sociales y etnias en Willemstad, de lugar del cual ya hemos hablado, impulsó claramente el desarrollo del papiamento. Las abarrotadas calles y callejones de Punda y otra banda, con sus viviendas, muebles y muelles y establecimientos comerciales muy próximos, fomentaron el desarrollo del papiamento entre los niños de diferentes clases sociales y etnias de Willemstad. Esa proximidad hacía que diferentes grupos lingüísticos se compusieran juntos, se juntaran,
y intentarán hablar juntos esos niños. Los visitantes holandeses se quejaban de la ininteligibilidad de los niños de Curazao en el siglo XVIII, por ejemplo, y el papel de los niños en el desarrollo y la propagación de esas lenguas criollas, de esas lenguas creoles, es un fenómeno lingüístico bien establecido que también tiene una relación con esos sefardíes que estaban presentes allí en ese Caribe en específico. Por lo tanto, no parece descabellado que haya una existencia y una correspondencia también entre el portugués ama de Leixe, aya de Leixe, y el papiamento yaya de Leixe, sobre todo si se tiene en cuenta que en portugués ama y aya son sinónimos. Y es también fundamental e interesante ver que hay variantes curazoleñas de unas palabras que tienen una relación profunda con el portugués y también con esos sefardíes lusos en específico. Hay rimas infantiles, hay cancioneros y incluso poesías que nos remontan a aquella época y aquella historia también. Como se podría decir, es difícil demostrar que algunos de los rasgos del papiamento presentes en las capas más profundas de la lengua puedan atribuirse específicamente a una influencia del portugués brasileño o del portugués hablado por los sefardíes. Sin embargo, existen definitivamente vínculos directos entre el papiamento y el portugués brasileño que fue establecido por los sefardíes y sus siervos. Así que los elementos del papiamento bacoba, yaya y fulabola que ya hemos hablado tienen al menos una incorporación a lo que se refiere a sus elementos léxicos, que es un fenómeno absolutamente factible cuando los puentes históricos y lingüísticos construidos por los judíos sefardíes y sus sirvientes entre Brasil y las islas ABC y en general el Caribe tuvieron lugar alguna vez. Pues con estas palabras nos despedimos hasta la próxima entrega. Muchas gracias, David Rosenthal, y seguiremos recorriendo estos pasos perdidos del Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta entonces.